Cuando estamos utilizando sensores de tres hilos, nos podemos encontrar de dos tipos, PNP o NPN. Eh, Sin importar el tipo de sensor que tengamos, siempre van a tener tres hilos. El cable café, que también se le conoce como BN, ese va a estar alimentado a lo positivo, sea 24 volts, 12 volts o según lo que indique la marca de fabricación. El cable azul, que va a ser la parte negativa o la tierra o el común. Y el cable negro, que es el que nos va a estar dando la salida. Cuando nosotros tenemos un sensor de tipo PNP, al momento de no estar detectando nada, el circuito interno se encuentra abierto y la salida nos está dando una alta impedancia. Al tener una alta impedancia es como si no hubiera voltaje presente en la salida. Es decir, la primera posible salida que vamos a tener es una alta impedancia. Cuando es detectado un objeto, este sensor se cierra, cerrando el circuito y dándonos en la salida 24 volts. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar un sensor PNP, debemos de conectar la carga entre el cablecito negro de la salida y nuestra tierra. En el caso de las prácticas que vamos a estar desarrollando, vamos a estar trabajando con los sensores NPN. Estos sensores NPN, por lo general, cuando no están detectando nada, lo que tienen es una alta impedancia, al igual que la anterior. Pero la diferencia está en que cuando detectan objeto, me deja o me da de salida 0 volts o me da una conexión común a la Tierra. Lo que me da una situación complicada, la cual o me está dando una alta impedancia o me está dando una tierra. Por lo que cuando yo conecte alguna carga a este tipo de sensores, tiene que ser una carga entre la salida y entre la alimentación de 24 volts para que pueda atravesar la corriente. Para poder conectar un sensor de tipo NPN hacia un PLC, primero vamos a hacer un esquemático para poder explicar las conexiones físicas. Primero que nada, tanto el sensor como el PLC requieren de una fuente de alimentación, la cual la vamos a dibujar por la parte de la izquierda. Vamos a considerar que nuestra fuente de 24 volts en corriente directa puede alimentar una serie de dispositivos y todo eso lo voy a conectar con una línea de arriba y toda una serie de dispositivos por una línea de abajo. Esta línea de abajo, evidentemente, pues es lo que nosotros vamos a conocer como tierra o 0 volts, ¿vale? Entonces aquí tenemos 0 volts DC y por la parte de arriba vamos a tener 24 volts DC. Bien, nuestro sensor tiene que estar alimentado tanto a 24 volts como hacia tierra para poder funcionar. Y entonces ya dependerá la detección cuando nos dé en la salida 0 volts o alta impedancia. Bien, el problema que tienen muchos de los PLCs es que para poder detectar una entrada requiere 24 volts o 0 volts. Es decir, requiere que siempre sea una de dos posibilidades. 0 volts para que me lo detecte como cero o 24 volts para que me lo detecte como un uno. Es decir, un cero lógico o un uno lógico. ¿Vale? Si nosotros conectamos directamente este sensor, no lo vamos a poder hacer a menos que nuestro PLC tenga un común, el cual nosotros estaríamos conectando hacia la Tierra. El problema está en que el PLC que vamos a utilizar para la práctica no tiene común, requiere a fuerza nuestros 24 volts para poderlo programar. Bien, vamos a requerir una etapa intermedia. Nuestra etapa intermedia va a estar generada o va a funcionar mediante un relevador. Aquí en la parte central del dibujo ya dibujé un relevador, donde de este lado tenemos la bobina, que al momento de ser energizada cambia la conexión entre la terminal de la izquierda pasándolo hacia la terminal de la derecha. Es decir, la que siempre está conectada a una de estas dos terminales es la parte de abajo. Bien, ahora se preguntarán, ¿y cómo le hago para que con esta bobina yo pueda conectar lo que quiera a mi PLC? Bueno,
La realidad es que para que haga ese cambio de posición yo necesito tener 24 volts en la parte de arriba y 0 volts en la parte de abajo. Los 24 volts los vamos a tomar directamente de la fuente para que siempre estén presentes esos 24 volts. Y los 0 volts los voy a tomar a partir de mi sensor de tipo NPN. Porque recuerden que cuando está detectando objeto me da 0 volts, pero cuando no está detectando me da una alta impedancia, que sería el equivalente a tener abierto el circuito y que esto no esté activo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que logro? Cuando tengo objeto, va a estar conectado a la terminal número 2. Cuando no haya objeto, va a estar conectado a la terminal número 1. ¿Quién va a ser el que esté conectado? La terminal número 3. Ok. Una vez que ya las enumeramos, entonces la terminal de abajo, o la número 3, es quien va a estar conectado directamente hacia nuestro PLC, dándome la posibilidad de que yo tenga una o dos opciones. Dependiendo, si yo quiero que sea normalmente abierto, normalmente cerrado, o que detecte un 1 cuando tenga un objeto, o detecte un 0 cuando no lo tenga, dependiendo eso, yo voy a conectar las otras dos terminales. Normalmente, cuando no está objeto, se encuentra conectado la de la izquierda. Entonces, yo voy a conectar un cable directamente hacia mi tierra, teniendo 0 volts en esa posición. Y voy a conectar 24 volts hacia mi otra posición. Dando que cuando no haya objeto, va a estar mandando 0 volts directamente desde tierra, siguiendo todo este camino. Y cuando sí detecta objeto, va a estar activando el relevador, cambiando de posición y conectando y que la corriente pase por aquí, dándome 24 volts cuando haya un objeto presente. Muy bien, para poder hacer electrotecnia, la práctica de neumática utilizando electrotecnia, requerimos utilizar los siguientes dispositivos que se encuentran en la parte superior de nuestros anaqueles. Lo primero que necesitamos entender es que ninguno de esos cuatro dispositivos están conectados mutuamente, son dispositivos individuales. Primero vamos a comenzar con nuestra fuente de poder. Esta fuente de poder es un generador de 24 volts hasta 4.5 amperes. Es decir, me puede generar 24 volts en esta terminal y esta sería su común o sería su tierra. Para poderlo encender necesitamos cambiar de posición este switch. Para poder darle poder a los demás elementos es necesario poder conectar 24 volts y tierra. Es decir, vamos a utilizar un cable para poder conectar mutuamente estas terminales y así entre todas para poder generar una conexión. Ahora, si hay alguna parte como la botonera o la parte de relays que no voy a utilizar, puedo hacer la conexión directa desde la fuente de poder, por ejemplo, hasta el PLC. En este caso, estoy ejemplificando cómo serían todas las conexiones para poder utilizar todos los equipos y quedaría de esta manera. Muy bien. La primera parte o la primera unidad que tenemos es la de señales. Lo que tenemos ahí son botoneras. Nosotros tenemos un par de botoneras que tiene elementos normalmente abiertos, normalmente cerrados. Es decir, aquí tenemos la parte normalmente cerrada y luego la parte normalmente abierta, luego la parte normalmente cerrada. Cuando un botón está normalmente presionado, el otro botón está normalmente abierto y finalmente tenemos un botón que tiene memoria. Si nosotros necesitamos probar algo, podemos utilizar este pequeño LED. Aquí tenemos un LED o un testigo, una lámpara que funciona a 24 volts. Cuando nosotros ingresamos o le ponemos 24 volts a ese elemento, pues bueno, va a encender un foquito. La parte importante de lo que requerimos en este momento es la parte de los relays. Nosotros vamos a tener un relay el cual tiene conexión de 24 volts y tierra en este lado y va a controlar a tres salidas o tres disparos diferentes. Estos disparos son funcionan simultáneamente y lo que tenemos es una conexión completamente cerrada entre 1 y 9, entre 2 y 10 y entre 3 y 11. Al momento de que se activa o se energiza alguna de las señales, entonces cambia de posición y energiza 1 y 5, 10 y 6
11 y 7. Entonces, ¿por qué nos interesa eso? Como lo había comentado anteriormente, nosotros estamos utilizando unos sensores de tipo PNP. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener un dispositivo que tiene una alimentación o un cable café, que son 24 volts, un cable azul que va conectado a tierra o a 0 volts, y vamos a tener un cablecito negro que lo que nos está dando o no, lo que nos provee la salida es conexión a tierra. Es decir, internamente dentro de este dispositivo lo que vamos a tener es un pequeño micro switch que está conectado hacia tierra. Cuando detecta presencia, ese dispositivo lo único que me da es 0 volts. Es decir, las dos posibles salidas es cuando no hay objeto presente o cuando el sensor no está detectando nada, me da una alta impedancia, no me da conexión. Y cuando sí detecta presencia, lo que me va a estar dando son 0 volts. Entonces, lo que me está dando este sensor en realidad es una tierra. Bien, lo que nosotros vamos a hacer al momento de conectar alguno de estos sensores eh, es lo siguiente. Ahí. Nosotros vamos a tener nuestro sensor con sus tres cables. Recuerden que el cable azul tiene que ir conectado a cualquiera de las tierras. El cable café debe de ir conectado a cualquiera de los elementos de voltaje. Y finalmente el cable negro, que es la salida, como nos da tierra, entonces nosotros la vamos a aprovechar para poder conectarlo hacia alguno de las partes negativas de nuestro relevador. ¿Vale? Entonces, el positivo de nuestro relevador va a estar conectado directamente a 24 volts. Es decir, de estos 24 volts yo voy a hacer una conexión directa y siempre va a estar energizado a 24 volts. Lo que nosotros hacemos es que cuando hay presencia de objeto, entonces se cambia y se tiene una tierra, activando el relevador. Cuando nosotros no tenemos la presencia de ningún objeto, entonces pues simplemente está abierto y está en la posición normal. ¿Vale? Bien, nosotros vamos a estar utilizando un PLC, el PLC que se encuentra del lado derecho. Es un PLC compacto de la marca Millennium y tiene 8 entradas digitales. Nosotros queremos conectar todo a la primera entrada, ¿no? A la entrada que se llama I1, que se encuentra en la parte superior. Bien, lo que nosotros, ese PLC puede detectar entradas de 24 volts. Entonces, cuando tiene 24 volts lo detecta como un 1 y cuando tiene abierto o 0 volts lo detecta como un 0. Lo que vamos a hacer nosotros es que la salida, que originalmente está desconectada, la vamos a conectar. Lo voy a hacer con un cablecito azul para que se entienda un poquito mejor. La salida de mi conexión de relevador o mi tiro, yo lo voy a conectar directamente a esta entrada. Al hacer eso, yo estoy logrando que yo pueda conectar algo deseable hacia este sistema. Cuando no está siendo activado o cuando no detecta la presencia, yo lo que quiero es que tenga una tierra o que tenga 0 volts. Lo puedo dejar desconectado este uno o puedo conectarlo directamente a una tierra. En este caso, pues lo voy a conectar a tierra directamente. Ahora, cuando haga el cambio, es decir, cuando detecte un objeto y quiera conectarse al 5, lo que voy a hacer es le voy a conectar 24 volts. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a jalar de estos 24 volts y voy a jalar un cable que vaya directamente hasta el número 5. De esta manera es como yo tengo una conexión utilizando un relevador como etapa de potencia para que mi sensor de tipo inductivo, de tipo efecto Hall, eh, NPN, pueda ser utilizado con un PLC que admite voltaje. Estos son los sensores de efecto Hall. Tienen un LED. Cuando el émbolo se encuentra en la posición, este LED enciende.
Entonces, ahorita todavía no está energizado, pero cuando llega a la posición final, enciende. Este sensor de efecto Hall tiene una conexión de 3 hilos. Un cable azul, un cable negro y un cable café. El cable café va a 24 volts, el cable azul va a tierra y el cable negro es la salida. Como son sensores de tipo NPN, lo que dan de salida con la presencia es tierra. Entonces, lo que hacemos con este cable azul es ponerlo en la tierra de un relevador. Mientras la parte positiva está a 24 volts, este da, o más bien da continuidad de una tierra. Cuando el sistema no se encuentra en posición, no da señal. Al momento que la muevo y la pongo en posición, hace que cierre la señal. Estos relevadores tienen una posición normalmente cerrada y una posición normalmente abierta, ¿vale? Esta posición abierta es la que yo estoy utilizando para alimentarla con 24 volts, es decir, con este cablecito que estoy moviendo. Y cuando está desactivado, aquí está abierto, no hay ninguna señal. Al momento de que yo activo la posición del sensor, suena un clic y entonces ya tenemos 24 volts en este hilo. Este hilo lo mando directamente al PLC, a la entrada digital número 1, lo cual me permite poder estar viendo cómo la entrada 1 está energizada. Al momento de que yo quito la posición, se desactiva. Noten cómo el foquito K1 y la entrada 1 se encienden al mismo tiempo. Y eso es porque aquí está recibiendo 24 volts.